Buenos días a todos. Entiendo que ya están viendo mi pantalla, así que Sí, voy a se empezar. ve. Eh, Primero, gracias a todos por su participación aquí en esta presentación y gracias a todos los participantes, sobre todo gracias Roberto también por toda la dedicación que nos ha dado. Quiero compartirles esto que es prácticamente una implementación de blockchain para consorcios de manera grande, para empresas que puedan tener esta necesidad. Le he llamado MORE Security. Es un proyecto de orquestación de software que consiste en utilizar Hyperledger Fabric, que es una implementación eh, que tiene AWS dentro de su solución AMB, donde existen un conjunto de instituciones que pueden leer la información, un conjunto de instituciones que pueden escribir esa información, más un administrador u orderer que es obligatorio para la solución de Hyperledger Fabric. Fabric es una plataforma blockchain modular de código abierto, diseñada para crear ledger distribuido en entornos empresariales. Quiero explicarles rápidamente cuál es la ventaja mayor que tiene, ya que cuando uno tiene un conjunto de instituciones como estas de aquí que están a la izquierda, que están desvinculadas entre sí, que no tienen comunicación entre ellas y que no tienen un control general, entonces se pierde la información, se tienen muchos cuellos de botella, se tiene mucha falta de información a nivel de decisiones, sobre todo a nivel gubernamental. Se quiere pasar a una infraestructura que sea completamente coordinada, donde cada uno de los participantes tenga un ledger. Pero quiero explicarles rápidamente lo que significa blockchain, para los que no sepan. Blockchain es una implementación que es lo más, que es la tecnología que está por detrás de la más importante, el más importante criptoactivo digital que hay actualmente, que es el Bitcoin. En este momento, mucha gente tiene Bitcoin y ustedes saben que el Bitcoin es prácticamente invulnerable. Nadie puede cambiar el Bitcoin de mi nombre a tu nombre o de cualquier otro, o puede poner más Bitcoins a una cuenta. Entonces, cada una de las instituciones tiene una cadena de datos que se llama blockchain. Esta cadena de datos están fuertemente vinculadas unos con otros. Y además, como todas estas instituciones tienen el mismo ledger, entonces estas instituciones no pueden modificar, salvo que modifiquen todas las otras. Pero para eso existen esta seguridad en las transacciones, donde un contrato inteligente es quien actualiza esa transacción directamente en el ledger, pero esa actualización tiene que ser consensuada. Y eso es una de las claves principales de la Hyperledger Fabric, el consenso. El consenso significa que uno puede, eh, para poder meter un bloquecito como el celeste que vemos aquí, si queremos meter un celeste, tenemos que tener una verificación de cada uno de los miembros que están ahí, o peers, ¿no? Cada uno de estos se llama un peer. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia llave y con su propia llave y sus propias validaciones realiza la consolidación de su propio blockchain. Eso significa que es absolutamente inmutable. La información que está en un blockchain es inmutable, no se puede cambiar. Esa es la parte más importante. Las posibles implementaciones que tiene esto es, por ejemplo, una supervisión de bancos, una institución supervisora, varios bancos y un ministerio que requiere la información para análisis. Una central de riesgos, por ejemplo. Instituciones que generan datos para el análisis de riesgos, junto con bancos o instituciones que prestan dinero para la información para otorgar préstamos de riesgo a personas determinadas, o la otorgación de seguros, un sistema de centralización de información sobre seguros que lo que hace es análisis de impacto y de viabilidad con participación de varias instituciones en el ecosistema de seguridad. Esas son algunas de las muchas posibles implementaciones. ¿Cómo se ha hecho en particular este proyecto? Este en particular.
No he utilizado AMD, no he utilizado Amazon, porque no tiene una capa gratuita o económica, le llamaré, de blockchain. Todas las capas son siempre necesariamente pagas. ¿Por qué? Por la complejidad que tienen. No, ustedes pueden ver aquí que solamente para poder hacer la implementación local he tenido que utilizar seis contenedores. Aquí están los 6 contenedores desplegados. Este es el Docker Desktop que está en mi PC. Y aquí pueden ver que están los 6, ¿no? ¿Cuáles son esos 6? Son autoridades de certificación, 3 autoridades de certificación, un banco, que sería el que genera las transacciones, el supervisor, que es el que lee las transacciones, y un administrador, ¿no? Que es el necesario para poder sincronizar toda la información. Quiero mostrarles rápidamente lo que es esta implementación. Aquí, como pueden ver, es una pantallita muy sencilla. Esta es una implementación que hice en Go, que es el lenguaje de programación que se utiliza en los que se llaman, aquí atrás les muestro, los chain codes. Estos chain codes son los contratos inteligentes que están funcionando dentro de cada uno de los peers. En este caso es una aplicación que es transversal a todos ellos. Lo primero que hacemos es crear activos como org1. Ya voy a hacer clic aquí para empezar a crear los activos. ¿Qué es lo que estoy haciendo al crear los activos? Estoy haciendo varios pasos. Estoy creando una transacción con datos públicos y privados. Estoy autorizando esa transacción en todos los peers, verificando las autorizaciones en cada peer y finalmente, luego de que el orderer ha verificado esta autorización, se graba las transacciones en cada peer. Entonces, los datos públicos y privados se graban en cada uno de los ledgers. Aquí están las 2 transacciones. Una transacción que termina en 511 y una que termina en 512. ¿Cuáles son esas transacciones? Yo voy a hacer clic aquí en el banco y el banco me dice qué es lo que tiene. La 511 tiene una cantidad de información y la 512 otra información, que esta es información pública. ¿Cuáles son los datos privados? Voy a hacer clic nuevamente. Los datos privados son en la 511, en la transacción 511, el dato 100 y en la transacción 512, el dato 727. Ahora voy a limpiar la salida y voy a entrar como el supervisor. Los datos públicos, como se ve, pueden, eh, el supervisor las puede leer. Aquí están, como las lee. Aquí están los datos públicos leídos por el supervisor. Pero cuando quiero leer los datos privados, me dice que no hay resultados. Es decir, ese 100 y ese 700 que veíamos no está. Entonces, se verá esto, que se impide la lectura de los datos privados para el supervisor. ¿Y cómo se haría para hacer una transferencia? ¿Cómo hago para que el banco le transfiera al supervisor alguna información? Lo que tengo que hacer es utilizar primero, antes que nada, una aceptación por parte del banco, del supervisor para que el banco me haga esa transferencia. Una vez que he hecho esa aceptación, el banco obtiene el acuerdo de transferencia. Eso, ese acuerdo de transferencia se va a hacer sobre el 511, el ítem 511 que tiene el valor 100, y finalmente ese activo es enviado del banco hacia el supervisor. Entonces se dan algunos datos, por ejemplo, como veían, la transferencia en la cadena genera la transacción de aprobación de la transferencia, valida e incorpora la transferencia. Entonces, en ese momento, cuando ya hay la transferencia del activo 1 hacia el banco, podemos ver nuevamente, leyendo los datos privados del banco, el 511 ya no es parte del banco, el 512 sí es parte del banco. En cambio, en el supervisor, aquí podemos ver que el 511 sí es parte del banco y el 512 no. Entonces, así es como se hacen transferencias dentro de una cadena. Finalmente, esta es la arquitectura del proyecto en AWS. ¿No? Una vez que se implementa en AWS, es bastante complejo hacer un blockchain, pero AMB, el Amazon Managed Blockchain, permite que se orqueste todas estas redes, permite que se orqueste una cantidad
grande de configuraciones para que a partir de lo que habíamos visto de Dockers, pueda crearse la infraestructura necesaria para que existan, por ejemplo, el SS dentro del orderer, que exista un almacenamiento necesario y luego también que existan sobre todo esta parte es súper importante, las autoridades de certificación. Estas autoridades de certificación son las que validan cada una de las pequeñas transacciones que hay dentro de toda la cadena. Y además tenemos toda la parte a la derecha, podemos ver que hay todo el conjunto de servicios de AWS que son los que respaldan a cualquiera de estas implementaciones. Finalmente, comentarles que para poder hacer todo esto de la cadena, para poder certificar cada una de las transacciones, a través de las autoridades de certificación se utiliza KMS, ¿no? Y eso está automáticamente dentro de las funcionalidades que tiene el AMD. Para poder acceder a este AMB se necesita una VPC y una SS del supervisor y una SS también de el banco, ¿no? Idealmente, el data center del banco entra y hace las transacciones de manera remota utilizando el API de Fabric y lo mismo de los supervisores. ¿Sí? Eh, para que tengan una idea de cuánto cuesta esta solución. Es una solución que para una persona es muy cara, ¿no? $5,000 mensuales es extremadamente caro, pero para un consorcio donde hay 14 instituciones, donde se utilizan EBS de 100 gigas, donde se utilizan S3 de 4 teras. Esto es relativamente económico, como podemos ver en la nota, pero también quiero indicarles que una red AMB de prueba, calculando con solamente 2 peers, con solamente 20 gigas, estaríamos hablando de $128 mensuales, ¿no? Que sería una red de prueba que podría funcionar para poder mostrar esta solución a los diferentes clientes que puedan estar interesados. Entonces, esta información esto es para instituciones, para conglomerados, para grupos de instituciones que realmente quieran guardar su información de una manera absolutamente segura, porque esa información está replicada en todos los diferentes actores de la cadena, ¿no? Aquí está a mano izquierda, pueden ver mi LinkedIn. El documento del proyecto que he elaborado está a mano derecha arriba. Pueden escanearlo, pueden descargarlo en PDF. Es un documento de 16 páginas que tiene este proyecto con mayor detalle. Y esta presentación la pueden descargar también a mano derecha abajo. Les agradezco mucho y si tienen cualquier pregunta, absolutamente dispuesto a contestar. Gracias.